Me he dado cuenta de que por un tiempo yo estuve bastante aturdida, me preocupaban más los deportes y todo lo demás. Hoy en día lo tenemos grabado y si la vemos bien y si no la vemos también. Y es necesario despertar finalmente, levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Es ahora que Jesús nos está diciendo, oye, vengo pronto, prepárate, porque sigues dormido, dormida. Como decimos en inglés, wake up. No podemos seguir dormidos. Necesitamos despertar y darnos cuenta de que el tiempo de preparación es corto. Solo tenemos nuestra vida aquí en la tierra para prepararnos para la segunda venida. Y si no se despiertan nuestros sentidos espirituales, Jesús va a venir y no vamos a estar listos. Y eso no es lo que se quiere. Nos dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué está pasando? Una de las cosas que recuerdo de la hermana White, ella cada vez que tenía una visión y salía de esa visión, decía que necesitaba reajustar su vista. Y lo mismo pasaba con Moisés. Cada vez que Moisés tenía un encuentro con Dios, venía con su rostro iluminado. Dios es luz y cuando tú te acercas a la luz, las tinieblas desaparecen. La luz y las tinieblas no pueden convivir en el mismo sitio. Por ende, se nos pide que ya la noche ha avanzado bastante, ya hemos estado mucho tiempo en tinieblas, este mundo está envuelto en tinieblas porque el adversario se separó de la luz y al separarse de la luz, él y sus ángeles quedaron en tinieblas y lo único que ellos pueden hacer es dar tinieblas. No tienen de otra, se separaron de la fuente de luz, se desconectaron. Así que cuando tú te desconectas de la fuente de luz, quedas en tinieblas. Así que este mundo está envuelto en tinieblas. ¿Y qué es lo que el Señor está pidiendo? Que desechemos las obras que nos hacen permanecer en tinieblas y que finalmente permitamos que la luz de Cristo ilumine el sendero que nos llevará poco a poco en nuestra preparación para la segunda venida. De eso se trata. Y en ese camino hay que estar armado porque el enemigo, que es el dueño de las tinieblas, va a seguir atacando, tratando de sacarnos del camino que está iluminado y regresarnos de vuelta a tinieblas. Esto es lo que nos dice Romanos 13, 11 y 12, nuestro versículo a memorizar esta semana. Un poquito largo, pero de que se puede, se puede. Así que durante esta semana vamos a estar viendo la hora de su juicio. Ese es el título de la lección. Pero también vamos a ver la purificación del santuario. ¿Qué significa purificar el santuario? Con aquellos que están en nuestro WhatsApp, les compartimos un video que explica lo que los judíos hoy llaman el Yom Kippur, y es una fiesta judía que hasta el sol de hoy se realiza, pero que tiene su origen en lo que el Señor estableció hace mucho tiempo y que ejemplifica justamente la hora de su juicio. Es un ejemplo de lo que nosotros podemos, como quien dice, entender en nuestro lenguaje qué significa la purificación del santuario, porque el pueblo de Dios tenía que purificar el santuario terrenal. Así que Dios utilizó esa imagen para hablar de la purificación del santuario celestial. Eso lo vamos a estar explicando un poquito más hoy. Para mañana nos tocará, creo yo, que la parte matemática de los 2300 días, o tardes y mañanas
que es la profecía más larga que tiene el libro de Daniel y creo que de la Biblia, y su relación con el tiempo del fin. Para el martes estaremos viendo la instrucción del ángel a Daniel. Estaremos viendo el Mesías cortado y todo lo que estamos viendo aquí son partes de esta profecía de los 2300 días. Y para el jueves terminamos con el año 1844, que representa ese año y que tiene que ver con nosotros. Así que le recomiendo que esté atento a cada una de estas presentaciones y cada una de ellas representa que nosotros entendamos el mensaje del primer ángel. Ya vimos parte de ese mensaje, vimos el temer a Dios y darle gloria. Y ahora estamos viendo la hora de su juicio ha llegado, todo como parte del primer mensaje del primer ángel. Así que hoy vamos a hacer la introducción de la hora de su juicio. Y esta historia que pusieron en la introducción me partió el alma, pero hay que, como quien dice, al mal tiempo buena cara, vamos a narrar la historia. Dice, hace varios años la revista National Geographic informó de un incendio forestal en el Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Uno de los guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Al tocarla, 3 diminutos pajaritos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. La madre, amorosa, muy consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podría haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. Qué imagen del creyente que está a salvo en Cristo gracias a su sacrificio. Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre Jesús en el Calvario. Y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. Y así lo registró el salmista David cuando dijo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y qué cosa, fue una de las partes de este Salmo 91 que me tocó representar en una coral poética. Así que cuando vi el ejemplo del ave que protegió a sus pichones, vino a mi mente el Salmo 91. Qué importante que Jesús recibió el fuego que a nosotros nos tocaba recibir y que gracias a su muerte nosotros somos salvos. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Y como dijimos la semana pasada, Jesús nos ofrece a nosotros un intercambio. Nosotros somos culpables, tenemos una pena de muerte. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Fue lo que vimos la semana pasada en Romanos 6:23, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús fue juzgado y condenado por nuestros pecados. Él hizo un intercambio de antecedentes criminales, antecedentes penales, tomó nuestro expediente lleno
de toda clase de infracciones contra la ley de Dios. La tomó sabiendo que ese expediente tenía como sentencia la muerte. La cambió y puso en su lugar su expediente, inmaculado, limpio. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Pero a menos que tú creas, como dice Juan 3:16, y aceptes este intercambio que hizo Jesús, el juicio para nosotros sería simplemente que se ejecutara la sentencia, porque nosotros no hemos aceptado de manera personal el intercambio que Jesús hizo. Jesús fue juzgado y condenado en nuestro lugar. Y siempre he dicho, Barrabás nunca entendió su suerte, nunca la entendió, porque si la hubiera entendido, creo que se hubiera vuelto el predicador más elocuente que hubiese tenido el evangelio. El haber sido, diría yo, perdonado a última hora, que alguien se ofreciera a morir en su lugar, tomar la cruz de Barrabás y morir en ella, y que cuando fueron a abrirle la celda donde él estaba ya preparado porque sabía que había llegado su hora. No la hora del juicio, sino la hora de la ejecución de la sentencia, porque ya él había sido condenado a muerte de cruz. Y en ese momento que el carcelero abre la celda, le dice, eres libre, vete. Yo me imagino que Barrabás quedó confundido. ¿Cómo? Soy libre. Sí, van a crucificar en tu cruz a un tal Jesús. Yo hubiera querido saber quién es ese tal Jesús. ¿Por qué él decidió tomar mi lugar? ¿Por qué decidió tomar mi cruz? Pero como decimos aquí en Panamá, el juega vivo pudo más. Patitas, ¿para qué te tengo? Me voy de aquí antes de que ese Jesús se vaya a arrepentir y me toque a mí ser crucificado. Y más nunca se ha sabido de Barrabás, por lo menos bíblicamente hablando. Así que Jesús tomó nuestro lugar, fue juzgado como criminal, con la intención de que nosotros pudiéramos ser liberados como Barrabás de los fuegos destructivos de la pérdida eterna, tanto en un sentido figurado como en un sentido literal. Ojalá que tú y yo entendamos lo que pasó aquí, porque Barrabás no lo entendió. Lamentablemente no lo entendió. Así que vamos a ver las notas de Elena en nuestra elevada vocación, página 189, que nos dice lo siguiente. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. La venida de Jesús está cerca. Todo lo que se ha profetizado que ha de suceder antes de la venida de Jesús, en su mayoría ya se ha cumplido. Léase Mateo 24 y usted se dará cuenta de que casi todo lo que está allí ya se cumplió. Tenemos tan solo poco tiempo para prepararnos. Si desperdiciamos las preciosas oportunidades, eso dará como resultado la pérdida de nuestra vida eterna. Necesitamos una relación más estrecha con Dios. No estamos a salvo por un solo instante, a menos que seamos dominados y guiados por el Espíritu Santo. No podemos descuidarnos ni siquiera un segundo si dejamos que nuestra mente vague sin tener el control del Espíritu Santo guiando cada pensamiento. El enemigo